grande, aleluya, sin ser merecedores, pero Él es real y Él es el amor, Él es amor, y esa es la recomendación que nos da, ¿verdad?, a nosotros como hijos, que aprendamos a amar, aleluya, que no importa 7 veces en el día, dice que nos falle el hermano, 7 veces hay que perdonar, 70 veces 7, dice, aleluya, aleluya. Mire, no es fácil, no es fácil, hermano. Las recomendaciones que le da aquel hermano, aquel dice que mira a su hermano, dice, en necesidad y tiene bienes de este mundo y se hace el de la vista gorda. ¿Qué clase de hermano? Y a veces hasta familiares están en necesidad y nosotros teniendo las posibilidades. Y mire, leyendo la palabra es cuando uno se da cuenta, oh Padre Santo. Y a veces uno se cree que está bien y que ya despegó. Aleluya. Pero la palabra, hermanos, la palabra, por eso la recomendación, ¿verdad?, del pastor, de los maestros, de que escudriñemos la palabra, porque esa es la que nos va a nosotros a quebrantar, a transformar, porque en la medida en que nosotros leamos la palabra, meditemos en ella, nos vamos a ir dando cuenta de que necesitamos más cada día, y por eso es que hemos decidido estar aquí esta noche. Nos declaramos necesitados, aleluya. Siervos inútiles, dice la palabra, aleluya. Y por eso yo me siento gozoso, ¿verdad? Ya que el Señor ha puesto en mi corazón el congregarme. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo siempre lo comparto, es eso. Quiero hacer esa parte de mi vida, de esta nueva vida, de no fallar a mis servicios, aleluya. Yo soy el que más me beneficio. Mi familia es la que más se beneficia. Cuando yo encamino mis pasos al templo, puedo estar cansado, puedo estar desanimado, pero yo no, y son cosas que están a mi alcance. Entonces, las cosas que estén a nuestra disposición, hermanos, hagámoslas, porque no es trabajoso, al contrario. Mire, nosotros nos sacudimos, vamos a recibir ese aire fresquecito, vamos a estirar nuestros huesos y mucho mejor venimos a ver a nuestros hermanos, a fortalecernos. Si venimos un poco decaídos, nos vamos fortalecidos. Si el hermano viene un poco desanimado, él se va animado porque, mire, esa es la energía que el Señor Jesús nos da a nosotros y nosotros tenemos que echar mano de todas esas herramientas, hermano. Aleluya. Me siento bastante bien, hermano, me siento bendecido y yo sé que ustedes también, porque desde luego que están aquí es porque ustedes ya encontraron, ¿verdad?, esa famosa piedra preciosa, dice la palabra, ¿verdad?, que aquel hombre que encontró esa piedra dice que se fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa parcelita donde estaba ese tesoro, aleluya, y nosotros así hemos hecho, hemos renunciado a todo, hermanos, aleluya, y no es que no hemos renunciado a todo, o sea, dejamos atrás eso, dice Pablo, ¿verdad? Y lo tenemos como basura, porque eso era lo que teníamos nosotros. Esas eran las trampas del enemigo que nos tenía ciegos. Pero llegó el Señor Jesús, aleluya, y nos libertó. Gracias le damos a nuestro Señor, aleluya. Dele palmas, hermano, dele palmas, porque nosotros no teníamos esto antes y esto nos lo tenía preparado nuestro Señor para nosotros. Mire qué lindo, mire qué privilegio, aleluya. De tantos millones de gente que hay afuera, usted y yo tenemos el privilegio de estar en la casa del Señor, aleluya. Esto es un privilegio, buscando provisión para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros vecinos, aleluya, para nuestras amistades, porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Una vez que nosotros nos preparemos, el Señor ya nos llamó, que nos preparemos y a la capacidad que tengamos. No es que tenemos que llegar a un nivel de preparación para empezar a dar frutos, no. Desde el momento en que estamos aquí, ya nosotros tenemos que empezar a dar frutos. Aleluya, aleluya. Ya un buenos días, ya un Dios le bendiga, ya ese es un fruto, aleluya, de esta nueva manera de vivir que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Así, hermanos, que vamos a darle inicio a este servicio, ¿verdad? Poniéndonos de pie. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, aleluya.
Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo, aleluya. Porque tú eres Dios, Señor, aleluya. Como tú no hay otro, Señor, todopoderoso. Tú eres santo, Dios de amor, de misericordia, aleluya. Porque tú nos amaste primero, Señor, aleluya. En tu corazón estaba, Señor, aleluya, y amarnos, Padre. Reconocemos que nosotros éramos, Padre Santo, los duros de cerviz, aleluya. Pero tú pacientemente esperaste por cada uno de nosotros, Señor. Y así lo sigas haciendo, Señor, por los que serán añadidos, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado, Señor. Por ese amor, aleluya. Por tu Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros, Señor, aleluya. Que nos redarguye, que nos guía, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Porque tú eres santo, Señor, aleluya. Porque tú eres quien cuida de nosotros, Padre. Tú eres quien nos provee, Señor, aleluya. Tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos da fortaleza, Señor. Oh, gracias por tu palabra, Señor, aleluya. Porque es la que nos guía, Señor. Es la que ilumina nuestro camino, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, por este lugar precioso, Señor, que tú dispusiste para tus hijos, Señor. Para que te alabemos, para que te glorifiquemos, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada familia, cada hermano, Señor, aleluya. Gracias por nuestros pastores, Señor. Por nuestra familia, Señor, aleluya. Oh, Señor, te bendecimos, Padre Santo, aleluya. Estamos en victoria, Padre Santo, aleluya. Este servicio es dedicado a ti, Señor. Humildemente, Señor, venimos, Señor, a decirte que te amamos, Señor. Que reconocemos, Padre Santo, que no éramos merecedores, Padre, de tanto amor. Oh, pero tú nos amaste, Señor. Y tú nos amas, Señor, y has prometido estar con nosotros, Padre Santo, todos los días de nuestra vida, Señor. Permite, Señor, aleluya, que nos apartemos cada día más para ti, Señor, aleluya. Que tengamos sed de ti, Señor, aleluya, de tu palabra, Señor. Que podamos ser obedientes, sometidos a ti, Señor, a tu santa voluntad, Señor. A las autoridades, Padre Santo, que tú has puesto, Señor, en la iglesia y en el mundo, Señor, aleluya. Porque eso es lo que tú pides de tu pueblo, Señor. Porque eres tú el que pone autoridad, Señor. A ti es que te place, Señor. Tú eres el que pone y el que quita, Señor. Y tú eres soberano, Padre Santo. Porque a veces cuestionamos, Señor, aleluya. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, aleluya? Tú eres soberano y tú haces como quieres, Señor, aleluya. Tú lo tienes todo bajo control, Señor. Nada pasa, Señor, si tú no lo permites, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres el que has permitido, Señor, que esta noche estemos aquí, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para fortalecernos, Señor, aleluya. Porque queremos más de ti, Padre Santo, aleluya. Ya hemos probado, Señor, aleluya. Y sabe, pero excelente, Señor, esta nueva vida, Señor, aleluya. Que nunca nos desviemos, Señor, dice tu palabra, ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que nos mantengamos, Señor, aleluya, firmes, Señor, en la meta que eres tú, Señor, hasta el final, Señor, aleluya. Que nos mantengamos firmes, Señor, aleluya. Fortaleciéndonos unos con otros, Padre Santo, aleluya. Orando unos por otros, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Porque tú eres el que ha roto toda barrera, Señor, aleluya. Tú eres el que tiene el control de todo. Recibe, Señor, este servicio que lo dedicamos a ti, Señor. A eso hemos venido, Señor. Para eso nos apartaste, Padre Santo, para alabarte, para glorificarte, Señor, para hablar de tus maravillas, Padre Santo, aleluya. Porque tú has transformado nuestras vidas, Señor. Tú has quitado las vendas de nuestros ojos, Señor, aleluya. Tú has roto toda cadena, Padre, y hoy somos libres, Señor. Hoy somos libres, Padre Santo, para alabarte, Padre Santo, con libertad, Señor. Recibe culto de tu pueblo, Señor.
recibe alabanza, recibe gloria y recibe honra, Padre Santo, aleluya. Oh Señor, tú tienes el control, Señor, aleluya, de todo, Padre. Y este servicio es dedicado para ti, Señor. Bendice, Señor, la persona que va a leer tu santa y bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que estemos atentos, Padre Santo, a lo que tú tienes para tus hijos, Señor. Bendice el grupo de alabanza, Señor. Los músicos, Señor, de sobremanera, Padre Santo, aleluya. Los jóvenes, Padre Santo, bendícelos. Los ancianos, aleluya. Las damas, los caballeros, Señor. Los niños, aleluya. Cada ministerio, bendícelo, Padre Santo, aleluya. Cada departamento, aleluya. Glorifícate, Señor, aleluya. Oh, mira, Padre Santo, ¿quién va a orar, Señor, por los diezmos, Padre Santo, y las ofrendas? Úsala, Padre. Úsala, Señor, aleluya. Mira, Señor, las personas que se va a encargar de traernos tu palabra, Señor, aleluya. Úsalo de una manera especial, Señor, con unción de lo alto, Señor. Que nuestros corazones estén receptivos, Señor. Que podamos aprender, Señor, y mejor todavía, que podamos vivir en nuestro diario, Señor, lo que tú quieres, Señor, que tu pueblo viva, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque aquí tú eres el grande, Señor. Aquí tú eres el número uno, Señor, aleluya. Santo, santo, santo tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Mira los hermanos que vienen en camino, Señor. Bendícelos, Padre. Permite, Señor, aleluya, que puedan venir a alabarte, Padre, y a llevar lo que ellos necesitan, Padre, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, aleluya. Dele palmas, hermano. Dele palmas al Rey, aleluya. Porque Él es más que bueno. Y sus misericordias son nuevas cada día, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a llamar a nuestra hermana Daniela Rosa, que es la que se va a encargar de dar lectura a la palabra esta noche. Bendito eres. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar en la casa de Dios. Aleluya, es un privilegio en esta hora estar en este lugar, dando gracias por su misericordia y su amor que ha tenido con nosotros en este día. Aleluya. Dios ha sido más que bueno con nosotros, dándonos una oportunidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya. Oh, damos gracias primeramente a los pastores por esta oportunidad de estar enfrente de mis hermanos. Gloria a Jesús. Para así tener la lectura en este día de la palabra, la cual se encuentra en Isaías 41 del 8 en adelante. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Cristo, aleluya. Mi alma alaba al que vive, aleluya. Mi alma te glorifica, Señor. Cuán bueno es adorarte, Señor. Cuán bueno es alabar tu nombre, Señor Jesús. Oh, mi alma te alaba, Dios. Oh, mi alma te glorifica, Jesús. Isaías 41 del 8 en adelante. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es adorarte, Señor. Tú eres el Dios grande y poderoso. Oh, mi alma alaba al que vive. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto como trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y lo esparcirá el torbellino. Pero tú te recogerás en Jehová, te gloriará en el Santo de Israel. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová os oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedro, acacia, arrayanes y olivo. Pondré en la soledad cipres, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y el Santo de Israel lo creó. Gloria al que vive, gloria a Dios. Palabra, aleluya, de bendición que Dios ha traído en esta noche. Gloria a Jesús. Nuestro Dios, nuestra fortaleza, aleluya. En su palabra se encuentra todo lo que nosotros necesitamos, aleluya. Porque yo estaba pasando una situación fuerte, gloria a Jesús. Y yo leo esta porción de la palabra y veo lo que Dios hizo en mi vida. Porque dice que los enemigos se levantarán. Te harán la guerra, pero no podrán contigo. Vendrán por un lugar y por 7 tendrán que salir corriendo. Porque te llamó es el que fortalece tu vida, el que fortalece tu mente. Aún tu mente esté débil, el Señor la fortalece en medio de la tristeza, en medio de la escasez, en medio de las pruebas. Aferrémonos a la palabra y vivamos por ella. Porque Dios nos ha llamado a que seamos valientes y que estemos firmes, porque eres nuestro altísimo Dios. Mi alma alaba al que vive, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vive el Rey poderoso. Oh, bendito Dios. ¿Verdad que pasamos tribulación y prueba? Pero ahí viene la victoria. Aleluya, de victoria en victoria. Oh, gloria al que vive, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Si usted está triste, póngase alegre, póngase contento que usted es la casa del Dios que vive, que mora en las alturas. Aleluya. Oh, bendito Dios, le servimos no a un Dios de muertos, sino a un Dios de vivo. Oh, gloria al que vive, aleluya, porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Gloria a Jesús hasta aquí, aleluya, gloria al que vive. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y es que cuando vienen las pruebas es que nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios, aleluya. Pero no pidamos pruebas, aleluya. Pero cuando vienen, aleluya, sepamos, aleluya, quién es el que pelea por nosotros, aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Gracias te damos. Dios bendiga a nuestra hermana, aleluya. Dios la bendiga más, la fortalezca siempre, aleluya. Tenemos esa confianza que nuestro Señor está a nuestro lado, hermanos, aleluya. Y con nosotros las hermanas del coro local, aleluya. Aleluya, 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 que no pare la alabanza para nuestro Rey, para nuestro Señor, aleluya. Santo eres, Señor, glorias y glorias sean dadas a ti porque tú vives y reinas, Señor, y pronto veremos tu gloria, Señor.
todo lo que esperamos, tu santidad, tu gloria, Señor. Así deberemos descender, Padre. Oh, si usted vino hoy con algún problema, con alguna angustia, hable con Dios. Dígale que saque de usted, que limpie su corazón. Oh Señor, si usted ha tenido una batalla fuerte en este día, en esta semana, pidámosle al Señor que nos limpie, que limpie nuestro corazón. Oh, que lo haga puro, digno de su gloria, digno de Él. Aleluya, porque eso es lo que queremos, vivir con un corazón limpio, parecido al de Él. Aleluya. Oh, pues yo sé que nunca lo vamos a igualar, porque es imposible. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo. Aleluya, aleluya, semejante a ti, Señor. No puede haber nada, Padre. Pero tratamos, Señor. Te pedimos perdón día a día, Padre. Oh, Señor, y si alguien vino triste, Padre, que sea tú transformando esa vida, Señor, cambiándola, Señor. Oh, dándole aliento en esa alma, Padre, en ese corazón, Padre. Aleluya. Ayúdenos a cantar esta alabanza. Que salga de su corazón una hacia nosotros. Cántela como si es para el Señor que la haga. Yo quiero que sea así, porque así es. A Él vinimos a adorarle. A Él vinimos a glorificar su nombre. Aleluya. Que todos se la saben. Siempre tratamos de hacer alabanza, que todos no la sabemos, para que todo el pueblo de Dios se una. Aleluya. Santo eres. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.
poderoso eres tú. Gloria a Santo, Cristo. santo, santo, aleluya. Poderoso eres, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Tú eres Rey soberano, Dios. A ti te damos toda gloria y honra, Señor. Santo eres, Señor. ¿Cuántos corazones vinieron dispuestos a adorarle? ¿Cuántos corazones vinieron dispuestos a adorar al Señor? Porque nuestro corazón le pertenece a Él. Aleluya. Dios es nuestro Rey soberano. Santo es el Señor, aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero. Al cometer algún error,
adorar a Dios. ¿Cuántos corazones hay aquí? Aleluya. Aleluya. Dispuesto a hacer la obra de Dios. Santo eres donde Gloria quiera a que lo ti, llame el Señor. Aleluya. Pero usted sabe que cuando Dios llama a uno y lo lleva a un lugar, lo llamó con un propósito. Y esa persona con ese llamado, usted sabe lo que hace, que si es predicador, Dios lo usa en otra iglesia que lo piden para predicar, pero nunca jamás abandona su iglesia. Nunca la abandona. Si esa persona tiene un llamado para alabar cantando, nunca abandona su iglesia. Porque cuando Dios le abra la puerta, ella irá a otra iglesia, pero vuelve a su iglesia. De aquí se mueve, pero no abandona su iglesia nunca. Es un corazón agradecido. Un corazón agradecido con Dios. Aleluya, que hace eso. Y el tiempo de cada quien llega. Aleluya. Ay, santo, aleluya, aleluya. Déjame no seguir hablando. Santo, santo, santo. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Porque el Señor es grande y maravilloso. Aleluya. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón.
caballo echó a la mar. Quien lo perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Señor, tu poder es grande y poderoso, aleluya. Santo, 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 santo. Oh Padre, que se mueva tu poder en este lugar, Padre. A eso vinimos, Señor. Oh Padre, que no sea un culto más, Señor, sino el poder tuyo manifestado en este lugar, aleluya. Oh Padre, derrama de tu gloria y de tu misericordia. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh santo, 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 santo. Gloria. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces
Señor Jesucristo. Y yo, aleluya, santo eres, Señor. Aleluya, hasta aquí nuestra parte, aleluya. Que Dios los siga bendiciendo. Santo eres, Señor. Aleluya. Dios bendiga a las hermanas, aleluya. Ese grupo de alabanza, los músicos, aleluya. Que yo me emociono cuando miro a ese varón allá atrás con esa batería que se transporta, aleluya. Y el hermano Emanuel ahí que, gloria a Dios. Dios los bendiga, cada uno y a todo el pueblo de Dios, aleluya. Dios los bendiga tremendamente. Hermanos, caballeros, aleluya. Vamos a estar recordando siempre, ¿verdad? Que el próximo diciembre 7, aleluya. Aparte de ese día, hermano, porque vamos a tener nuestro retiro de caballeros, aleluya. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Va a ser un ayuno, un retiro ayuno, aleluya. Estamos planificando, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a llevar? Este próximo domingo, después del servicio, que es cuando podemos conectar la mayor cantidad de caballeros, nos vamos a reunir unos 5 minutos atrás, ¿verdad? Para darle la idea de qué es lo que queremos hacer y aprobarlo ahí, ¿verdad? Y empezar a trabajar desde ahí. Pero quiero que tengan en su mente y en su corazón, ¿verdad? Apartar ese sábado, aleluya. Apartarlo. Tenemos un mes para estar, mire, encargándonos, recordándonos y preparándonos, aleluya, para ese sábado, porque queremos terminar este año y comenzar el próximo año en victoria, hermanos. Aleluya. Muchos podrán decir, ¿verdad? No, esta gente ya no hizo nada. No, hermanos, eso es lo que el enemigo quiere. Y a veces el desánimo entra en mí, personalmente ha entrado, ¿no? Y yo sé que en los hermanos también, porque somos seres humanos, hermanos. Pero el Espíritu llama, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. Y no importa cuántas veces, ¿verdad?, nosotros tengamos que seguir insistiendo. Lo importante es que tengamos planeada nuestra meta. Aleluya. Que tenemos que fortalecernos, que tenemos que unirnos, hermanos, porque hay trabajo que hacer, hermanos. Aleluya. Así es que para el diciembre 7, hermanos, un sábado, ¿verdad? Vamos a gozarnos aquí, nos vamos a edificar, nos vamos a fortalecer juntos, hermanos, y va a ser un nuevo comienzo. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermanos. Para continuar con el servicio, vamos a llamar a nuestra hermana Antonia Almonte, que se va a encargar de orar por los diezmos y las ofrendas. Y supongo que ella también nos va a cantar ese coro, porque ella es especialista en eso. Aleluya. Y me gozo, hermano. Me gozo cuando la hermana entona alabanza a Dios, ¿verdad? Y para nosotros también. Aleluya. Dios la bendiga y la use. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Dios le bendiga mucho. Estamos aquí para adorar, seguir adorando al Señor, y con el permiso de los pastores quiero decirle algo que el Señor ordena a cada uno de nosotros, y es algo que el pastor siempre habla aquí a la iglesia, y dice el Señor, ¿por qué no de rodillas al altar de Dios? Que vengamos de nuestra casa y nos rodillamos de espalda hacia el altar, en los asientos son para sentarse, no son para orar. En el nombre de Jesús digo esta palabra porque me la puso en mi boca, que la dijera a cada uno de nosotros, que nos corrijamos, porque si no obedecemos a los pastores, que lo estamos mirándole sus caras, bueno, al Señor se la vamos a obedecerle al Señor Jesús. Y esta es una de las razones de que Dios quiere que cada vez que vengamos a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que cada uno de nosotros le digamos al Señor de rodillas, vení aquí. Fue algo maravilloso, porque cuando yo estaba orando al Señor acá, yo siempre me gusta orar en el altar, y que si usted va a orar en el de su asiento, debe de orar de rodillas para el frente, para el altar, porque el Señor está en el altar, no está de frente para allá, sino para acá. Eso dice, ordena el Señor. Entonces yo oraba, y cuando yo estoy orando, yo oigo una persona que se me arrodilla al lado, ahorita poco, y esa persona, yo digo, ¿quién será? Digo, no es de ese que siempre a veces está. Digo, pues sería el pastor tal vez, alguien
que se arrodilló al lado mío, y cuando yo hago así, que miro, no hay nadie, nadie se paró, no había nadie. Quiere decir el Señor que cuando usted viene a orar, se arrodilla al altar y Él va a hablar, con usted va a hablar, y Él va a estar al lado de usted y lo va a estar escuchando mucho más, lo va a escuchar mucho más en el altar que usted orando para allá. Ore cuando usted quiera orar de la silla, del asiento, ore con el frente para acá. Dios así que quiere, en el nombre de Jesús. Aquí vamos a orar todos para el Señor Jesús, las diezmos y las ofrendas. Que el Señor sea que hable, no yo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque usted en esta hora nos da la oportunidad, Padre bueno, de orar por los diezmos y las ofrendas, Padre. Son tus palabras, Señor Jesús. Usted que recibe, Señor, usted que ordena, Padre. Usted que elige, Señor Jesús, y usted es quien exige, Señor Jesús, sus diezmos y su ofrenda, Padre, porque el pastor se encarga de distribuir, Señor, lo que haya que hacer con ella en su casa de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque vengamos con nuestro pensamiento, Señor Jesús, de diezmar y ofrendar, Señor, darte a ti, Señor, de todo lo que usted nos da, Señor Jesús. Debemos de hacer, dar de todo, Señor, pero somos tercos, Señor, usted lo sabe, Padre. Nada más damos los diezmos y las ofrendas apenas, Señor. Pero usted va a poner esa gracia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Porque esa gracia que usted pone en cada uno de nosotros son gracias de bendición. Gracias, Señor Jesús, porque tu gracia vive en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a parecernos a ti, Señor. A imitarte por lo menos, Señor. A decir que somos tus hijos, porque los hijos siempre son parecidos a los padres. Señor, gracias, Padre, por parecernos a usted. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, dirígenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Se mueve la mano de Dios. Su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios. Su palabra hay vida. Y todo es posible. Si puedes creer. Y todo es posible. Si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder. Con poder. Con poder. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Y todo es posible. Si puedes creer. Y todo es posible. Si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder. Con poder. Con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder. Con poder. Con poder. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Y todo es posible. Si puedes creer. Y todo es posible. Si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. 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 Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Aleluya, así que se mueve, hermano. Se mueve con poder, aleluya. Suavemente muchas veces y a veces de golpe, aleluya. Gracias le damos a nuestro Señor, ¿verdad? Por nuestras hermanas, por los músicos, por cada uno de nosotros, hermano. Y los que no pudieron venir hoy se la perdieron, aleluya. Aleluya.
Decía mis amigos que tengo ahí por otro lugar allá, ¿y qué tal si el Señor viniera a pasar lista esta noche? Decía. Mire, eso es delicado, hermano. Mire, porque está bien cuando yo no puedo venir, que tengo una situación que es apremiante y que el Señor sabe que no puedo venir. Pero cuando yo puedo venir y tomo esa decisión, mire, es peligroso, hermano. Es peligroso. Es una de las, como les dije temprano, es una de las pocas cosas que si está a mi alcance, yo la voy a hacer. ¿No? Yo la voy a hacer porque yo he fallado demasiado. Y gózale, hermana. Me identifico, diga, hermana, aleluya. Entonces, en las cosas que yo puedo cumplirle a mi Señor, yo voy a tratar de no fallarle. Yo voy a tratar de no fallarle, aleluya, porque Él es demasiado bueno con uno, aleluya. Gracias le doy a mis pastores, ¿verdad?, por darme la oportunidad de este servicio y nos vamos a seguir gozando, hermanos, con nosotros nuestro pastor. Ese aplauso está flojo. Dele con fuerza, que no es para mí, es para Jesucristo. Dele fuerte, fuerte, dele palma, dele palma. Aleluya. Santo. Tome asiento, gloria al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Hidalgo, ¿qué tal si el Señor viene en invierno? Aleluya. Este es el primer día, ¿verdad? Que está haciendo ese frío. Santo Dios. Pero qué bueno cuando hay un compromiso y una relación con el Señor. Si usted fue a trabajar hoy, olvídese. Ahora, si llegó tarde del trabajo, ¿verdad? Se justifica que a veces el tránsito. Pero si usted trabajó hoy, llegó temprano a su casa, dele al Señor lo que le corresponde. Queremos darle nuestra condolencia a nuestra hermana Elvita, ¿verdad?, que perdió un primo. También nuestra hermana Patricia está por ahí, también perdió un familiar. Nuestras condolencias para nuestra hermana Delcy Ten, ¿verdad?, que perdió su madre. Va a estar mañana en la funeraria Rivera, en San Nicolás y la 173, de 4 a 8. Así que vamos a estar con ella, ¿verdad?, en el dolor, que donde verdaderamente tenemos que demostrar que somos uno. Amén. En el dolor nos gozamos cuando alguien progresa, cuando alguien está bien, pero también en la tristeza nos unimos, ¿verdad? Porque lo que le duele a mi hermano me tiene que doler a mí también. Amén, mis amados. Estamos contentos, gloria a Dios, porque estamos en la casa de Dios. Amén. Y es un privilegio estar en la casa de Dios. ¿Sabe por qué usted está en la casa de Dios? Porque usted es libre. No, usted no entendió lo que yo dije. Yo digo, usted está en la casa de Dios porque usted es libre. Amén. Eso significa que hay libertad en su vida. Aleluya. Muchos quisieran estar aquí, pero no pueden porque están atados. Aleluya. A su nombre. Abra su Biblia en Isaías 48, 17. Y vamos a hablar bajo el tema, ¿por qué a mí no me va bien y a otros sí? Hidalgo. Como que está un poco delicado. ¿Por qué a mí no me va bien y a otros sí? ¿Lo tiene? No se preocupe, que yo no estoy desesperado. Siga buscando. Isaías 48, 17. Amén. Todavía hermanos que le faltan. Aleluya. Así que mañana nos vemos con el favor de Dios en la funeraria. Vamos a hacer un culto allá, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Las hermanas que cantan, no se queden. Amén. Hermana Sara, ¿usted va a llegar? ¿Usted va a llegar, hermana?
Se la llevan. Qué lindo es Dios. Dios es bonito. Cantamos, no se preocupe que... Aleluya. Dios está buscando adoradores. ¿Usted sabía eso? Dios está buscando no cantantes ni artistas, sino adoradores. Aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Padre, te damos gracias, Jehová, en esta hermosa noche donde me da el privilegio de poder predicar, enseñar tu santa, bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor Dios. Tu palabra nos alimenta, Jehová. Señor, tu palabra, Señor, es como un espejo donde nosotros podemos vernos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir, hermano José, me acerque los monitores, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Gloria al Señor. ¿Alguna vez, amado, ha escuchado usted esta pregunta? ¿Por qué es que a otras personas le va bien o le va muy bien? Eso como que le choca, le trae un interrogante. Y lo vemos a cada momento. Por ejemplo, una vez una persona me dijo, a ustedes los pastores viven bien. Yo, claro que sí, deja de beber, deja de jugar y deja de fumar. Para que tú veas cómo te va a ir. A su nombre, iglesia. A su nombre. A su nombre. Dios, amado, es un Dios que quiere lo mejor para todos. Y mucho mejor para aquellos que son sus hijos. Dios no quiere el mal para nadie. La Biblia dice en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero también te dice, escoge pues la vida. Y este mensaje no es un mensaje de prosperidad para que no me malinterpreten. Pero sí quiero que entendamos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A veces cuando vemos a las personas, antes nos enseñaban que mientras más abandonado tú andabas, más espiritual era. A su nombre, iglesia. A su nombre. Que si el pastor andaba en el peor carro, era un hombre espiritual, era un hombre de Dios. Porque así lo quiere ver el enemigo. A su nombre, iglesia. Ahora, Dios, amado, bendice las naciones. Dios bendice a los hombres. Dios bendice a sus hijos. Hay bendiciones que son para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Dios prospera. Amén. El deseo de Dios es prosperarte. Dice la palabra que así como prospera tu alma. Escucha bien. Si tu alma no prospera, tú no vas a prosperar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios le da prosperidad a una nación entera. Deuteronomio capítulo 29, 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciere. ¿Sabes? Dios le está aquí hablando a la nación de Israel,
Alabado sea el nombre de Cristo. Él le dice que guarden las palabras del pacto que él había hecho. Cuando usted y yo guardamos las palabras, amado, que están aquí plasmadas en esta Biblia o en este libro, como usted quiera llamarlo, y usted cumple, a usted le va a ir bien. No, algunos lo creyeron. A usted le va a ir bien. Ahora dice, no solamente que la guarde, dice, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciere. Mire, Dios es especialista en bendecir, en prosperar a aquellos que le obedecen. Ese amén tiene que escucharse fuerte. A su nombre, iglesia. Pero también vemos la promesa, amado, dada a Josué. En Josué capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuche bien, ¿de dónde no se va a apartar? Que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Ahora, usted no puede hablar conforme a la palabra de Dios si usted no aprende este libro, si usted no estudia este libro, si usted no lo lee este libro. Por eso hay personas que fácilmente se les salen malas palabras. La Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. Si usted es una persona que conoce Biblia, no es para contender, porque la palabra no es para contender. ¿Cuántos están aquí? Pero sí nos dice que tenemos que hablar conforme a lo que usted y yo hemos aprendido. Cuando usted le va a dar un consuelo a una persona, tiene que ser con la palabra. Amén. Cuando usted va a confrontar a alguien, tiene que ser con la palabra. Cuando usted va a proclamar su derecho, tiene que ser con la palabra. Amén, iglesia. A su nombre. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo hay que meditar? Tenemos que rumiar la palabra. Por eso es importante, cuando usted viene a la escuela bíblica, cuando usted viene el mensaje, usted tiene que tener nota. Escuche, un lápiz y una nota para escribir, para meditar en lo que usted aprendió. Pero si usted viene y escuchó al maestro, amén, y lo que quiere es contradecir al maestro, y esa palabra se pasó la semana entera, escuche bien, sin meditar ella, eso se fue. ¿Sabe lo que hace el enemigo? La coge y te la quita. Y usted vuelve la próxima semana nuevecito a la casa de Dios. Por eso vemos que los hermanos nunca se gradúan en las iglesias. Y que usted me pregunte, pastor, ¿cómo así que nunca se gradúan? Que no dan fruto. Todo el tiempo están cogiendo escuela bíblica, todo el tiempo están ahí, pero no tienen el deseo de crecer. Escuche bien, no tienen el deseo de servirle a Dios. No tienen el deseo de dar por gracia lo que por gracia ellos han recibido. A su nombre, iglesia. Por eso la palabra hay que meditarla. Yo no te digo que leas la Biblia entera, pero si tú lees un verso, medita en ese verso. Camina meditando, pensando en ese verso. ¿Qué me dice Dios? ¿Dónde Dios me está hablando? ¿Por qué la palabra dice eso? Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, escuche bien, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Después que yo medite esta palabra, ¿qué voy a hacer? A guardarla. Pero no es a guardar la Biblia, a meterla en un cajón. Es a guardarla en mi corazón. ¿Para qué? Para obedecerla. Amén. La palabra no está, amado, para que usted sea un diestro en conocimiento, en decir versos que se lo sabe de la memoria. La palabra es para cumplirla. La palabra es para vivirla. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso esa palabra se guarda, para poder vivirla, para ser conforme a lo que está ahí. Si la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, tenemos que amarnos.
Y no te dice que ame al hermano que te dé. Ay, ay, ay. No dice que ame al hermano que te abraza. Porque es fácil amar al que le da a uno, ¿eh? Es fácil amar al que te ama. Pero y a nuestros enemigos, porque aún a nuestros enemigos dice la palabra que tenemos que amar. A su nombre, iglesia. Entonces, cuando usted ama a su enemigo, usted está obedeciendo la palabra. Pero cuando usted dice, yo lo perdono, pero no quiero ni cerca que esté de mí. No lo ha perdonado. No lo ha perdonado. Dice, porque entonces, oiga esto, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces entendemos por qué a uno le va bien y a otro le va mal. Porque hay unos que no obedecen la palabra y hay otros que sí la obedecen la palabra. Pero usted diría, pastor, yo no obedezco la palabra y me va bien. Nos vemos al final. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Escucha bien, lo que Dios te da, Dios no te lo quita. Nosotros lo soltamos o no valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A su nombre. Hay una promesa también a Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 7 al 13. Dice, y le dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. ¿Sabe qué? Por ejemplo, el nombre de Jesús, el nombre de Juan, todos esos nombres los dio Jehová por el Espíritu Santo. No fueron los padres que lo escogieron. A su nombre, iglesia. ¿Cómo se llamará? Y yo daré paz y reposo sobre Israel en todos sus días. Él edificará casa en mi nombre y me será mi propio hijo, y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes las leyes de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidare de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés por Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. De acuerdo a las escrituras, Salomón fue uno de los hombres más ricos y más prosperados, uno de los hombres más sabios. Amén. Mientras él estuvo obedeciendo a Dios, todo eso estuvo con él. Era salvo, pero él se descuidó. Uno de los errores que él cometió fue hacer alianza con gente impía. Oye, se casó con todas las impías, todas las hijas de los reyes, para poder tener paz. ¿Y qué hicieron todas esas mujeres? Lo llevaron a adorar sus dioses, a su nombre. Es para aquellos que dicen, yo lo cambio, yo la cambio. Olvídese. Pero ese es el mensaje que Dios le dice a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Hay que tener mucho cuidado, amado. Cuando usted obedece a Dios, Dios lo va a prosperar a usted. Amén, iglesia. Y cuando hablo de prosperidad, no solamente hablo en el aspecto económico, estoy hablando en todas las áreas. Escuche bien, una de las prosperidades más grandes que podamos tener es la salud. ¿Cuántos son prósperos en salud? Amén. La paz, la tranquilidad. ¿Quién no quiere estar tranquilo? ¿Quién no quiere estar en paz?
Dígame, ¿de qué le vale al hombre ganarse la vida entera, amado, y que perdiere su alma? Dígame, ¿de qué le vale tenerlo todo y no ser feliz? Dígame, ¿de qué me vale tener un palacio y que mi esposa y yo nos estemos comiendo como dos animales? O que cada quien esté por su lado haciendo lo suyo. Que mis hijos estén por ahí. ¿Para qué? Dígame, yo prefiero no tener nada y que mi familia viva en paz y tranquilidad. Las cosas materiales perecen. Nos afanamos tanto por las cosas materiales, amados. Mire, ¿cuántos hermanos, no de esta iglesia, dejan de congregarse porque les ponen a escoger si quieren horas extras? Y dicen que sí. Hello. Prefieren trabajar para ganarse un poco más de dinero que venir a la casa de Dios. ¿Sabe que usted gana más cuando usted viene a la casa de Dios? A su nombre. A su nombre. Amado, en realidad podríamos usar todo el sermón, amén, para mostrar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. A quienes Dios se la hizo, escuche bien, y qué fue lo que sucedió en la vida de ellos. Hombres y mujeres que fueron prosperados. Y cuando usted lee los libros de crónica de reyes, se va a ver, amado, aquellos reyes que hicieron las cosas que a Dios le agradaba. ¿Qué hizo Jehová? Los prosperó. Pero muchos hicieron las cosas malas. No anduvieron en el camino de Jehová. Por eso vemos al rey Uzías. ¿Por qué Dios lo prosperó al rey Uzías? Segunda de Crónica 26:3 dice que de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo los rectos ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho en Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó Jehová, él les prosperó. Ahora, ¿cómo es que se pudo mantener sirviendo? Escuche bien, y siendo efectivo en su servicio a Dios por un periodo de 52 años. Explíqueme bien, amado. Usted y yo podemos hacerlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué le fue bien? Porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Amén. El rey Uzías hizo lo recto. ¿Y qué hacer los rectos? No hacer aquello que a Dios no le agrada. Y hay cositas que son las zorras pequeñas. Escuche bien, eso no es nada. Que son las que están acabando con el ser humano. Un cáncer comienza con una célula pequeña. Si usted permite que su hijo comience a coger cositas de la bodega y no lo devuelve a que él mismo lo entregue, mañana un policía lo vaya a buscar a su casa. Hello. Es un banco que va a querer robar. Porque así usted lo formó. A su nombre, iglesia. Usted y yo podemos hacer los retos ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios lo prosperó? Porque persistió en buscar a Dios. Escucha bien. Persistió. ¿Sabe lo que es una persistencia, amado? Mire, es ser constante. No importa los defectos que usted tenga. No importa si usted se cae, usted se levanta. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted tiene que estar firme. No importa sus debilidades. Hay que ser persistente en este camino. Hay gente que dice, yo no sé, yo tengo tanto tiempo en el evangelio y no he crecido. Sé persistente, que un día tú vas a crecer. Amén, iglesia. Hay que ser persistente. Diga conmigo, persistente. Hay que ser insistente. Hay que continuar, amado. Hay que perseverar.
¿Por qué Dios lo prosperó? Porque durante esos días, escuche bien, que le buscó, en los días que insistió, escuche bien, esos días Dios le prosperó a su nombre. ¿Cuál fue la recompensa de este rey? La prosperidad. ¿Por qué? Porque él fue persistente, porque él buscó a Dios. Amén, iglesia. Cuando hay una persistencia en tu vida, Dios conoce cada uno de nuestros corazones, amado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado por el hombre. Dios sabe cuando usted lo está buscando de corazón. Escuche bien. Dios sabe si nosotros estamos llevando una pantalla. Dios lo sabe. Pero te aseguro, amado, que cuando tú lo buscas de corazón, Él te va a prosperar. A su nombre. A su nombre. Escuche bien. Esto indica que el día que yo deje de hacerlo, también Dios va a dejar de bendecirme. Eso es así. Por tanto, ya no depende de Dios, depende de nosotros. Muchas veces nuestras vidas están como están por nuestra desobediencia, por nuestra dejadez. Escuche bien, por nuestra falta de búsqueda a Dios. Buscamos a Dios y le damos a Dios la flor marchitada. Le damos a Dios lo que nos sobra, amado. A su nombre, iglesia. Y queremos hacer las cosas a Dios empujándonos. Hello. Hermano, ¿cuándo es que hay culto en la iglesia? Hello. A su nombre. Mire a ver si se nos olvida que tenemos que trabajar todos los días. Y estamos pendientes y sabemos a qué hora pasa el tren y el autobús. A la misma hora para cogerlo. Eso no se nos olvida. Estamos pendientes. Pero no sabemos. Ay, Dios mío, hoy toca Santa Cena. Hoy es culto. Muchas veces sabemos que hay cultos misioneros cuando ponen la canasta aquí, que dice misiones. ¿Sabe por qué Dios prosperó al rey Ezequías? ¿Por qué le fue bien? Dice Segunda de Crónicas 31:21, que en todo cuanto emprendió, escuche bien, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. A su nombre. ¿Cómo lo hizo él? No vino para agradar a nadie. No vino porque lo empujaron, ni para que otro lo viera. No lo hizo como un escape, porque mi casa es un infierno. Y el único lugar donde estoy, que me siento bien, es la iglesia. No, usted no tiene que venir a la iglesia a sentirse bien. La iglesia no es un lugar para que usted se sienta bien. La iglesia es un lugar de adoración. Escuche bien, es el lugar de adoración. Es el lugar donde se le viene a dar culto a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia no es el lugar donde usted viene a buscar paz, donde usted viene a buscar tranquilidad. Ahora, Dios en su misericordia, cuando tú le adoras de corazón, Él manda del cielo ese refrigerio a tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Pero la iglesia no es lo que muchas veces nosotros pensamos. Ay, yo voy para la iglesia a ver lo que se me pega. Gloria a Dios. Ahora, yo creo que cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a un buen lugar. Cuando vengo al templo, mejor dicho, estoy en un buen lugar. Y puedo recibir cualquier cosa buena. Oiga, hay una expectativa, pero usted no sabe lo que va a recibir. Usted no sabe. Amén. ¿Es posible que si usted está enfermo salga sano? A su nombre, iglesia. A su nombre, dele palma al Señor. Amado, no se necesita ciencia, escuche bien, para descubrir la clave de la bendición de Dios. No se necesita. Usted lo sabe que cuando usted está bien, mire, hay gente que dice, wow, hubo un tiempo que yo fluía.
Oye, la gente reconoce y sabe. O sea, cuando usted está conectado con Dios, cuando usted está recibiendo esa revelación de parte de que hay una comunicación directa, su vida es diferente. Eso hasta por encima de la ropa se ve. Oye, por encima se ve. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabes que cuando hay presencia de Dios sobre tu vida, no sucede como le pasó a Moisés? Tu rostro resplandece. Por eso es que la gente dice, veo algo diferente en ti. Veo algo que no todos los hombres lo tienen. ¿Sabe lo que? Es la misma presencia de Dios. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Hay que buscarla. No se compra. Hay que pagar un precio. Amén, iglesia. A su nombre. ¿Sábelo? El rey Ezequías, amado, buscó a Dios de todo corazón. ¿Sabe lo que es de todo corazón? A mí no me importa lo que diga el hombre. Oye, yo voy a buscar a Dios. Una entrega total. Se despegó del mundo. A él no le importaba lo que había a su alrededor. Todo lo que él pensaba era en su Dios, su adoración a su Dios, su servicio a Dios. Dice que en todo lo que emprendió en el servicio de la casa de Dios, mientras lo buscó, mientras le sirvió, mientras lo hizo de todo su corazón, fue prosperado. No importa el servicio que tú hagas en la casa de Dios. Si tú lo haces de corazón, hay una recompensa para ti. No con queja. Escuche bien. No con queja, porque ya esa va a ser tu recompensa. Si no, hacerlo de todo corazón. De todo corazón. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere prosperar a sus hijos, iglesia. O sea, Dios no quiere que usted y yo andemos por ahí dando lástima, ni mendigando, ni con un espíritu de conmiseración. Hay gente que meten el cuello aquí abajo, con ese espíritu que la gente, hermana, ¿qué le pasa? Dando pena. Los hijos de Dios no pueden dar pena. No, usted no entendió lo que yo dije. Yo dije que los hijos de Dios no pueden dar pena. No pueden dar pena. A su nombre, iglesia. Usted sabe a qué Dios usted le sirve. A su nombre, iglesia. Oh, gloria. Dele palma al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe que usted y yo somos portadores de bendición. Aleluya. Usted es bendecido para bendecir. Gloria al Señor. Amén. Amado, a usted y a mí, Dios nos puede bendecir. A usted y a mí nos puede ir bien. Gracias, hermano. ¿Usted lo cree que nos puede ir bien? Dice Isaías, lo que leímos al principio, 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo recuerdo cuando era un niño que mi madre me agarraba de la mano caminando. Yo quería soltármele, porque ya uno llega a una edad que uno no quiere que lo agarren, usted sabe, que no le vean. Pero tenía que irme por el camino que ella quería que yo fuera. A su nombre, iglesia. Dios, escuche bien, amado, como dice la palabra, te encamina por el camino que debes seguir. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no queremos salir del camino que Dios nos ha puesto. Y Dios te dice, ese no es el camino. ¡Ay, Señor! Ese no fue el camino donde yo te puse. El camino donde yo te puse fue un camino de bien. Amén. No fue un camino, porque muchas veces vemos cosas tan bonitas. Vemos un camino de rosa. Y cuando vemos uno de espina, ¿sabe que el camino por donde uno llega es un camino de dolor? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe cómo es que la perla sale? Es con dolor. Es con dolor. ¿Entiende eso? El diamante. ¿Cómo sale el diamante? Es con fricción. Amén. El oro, ¿cómo sale el oro?
Es con fuego a su nombre y se saca lo mejor. Muchas veces vemos un camino que se ve terrible en nuestra vida cuando es un camino de bendición que Dios tiene para nosotros. Porque estamos mirando solamente hasta donde nuestra mirada física ven. Escuche, y Dios tiene algo grande preparado para nosotros. A su nombre, iglesia. Dice el verso 18, oh, si hubiera atendido a mis mandamientos. Wow. Esto es una exclamación que hay aquí. Escuche, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena de tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. Mira, amado, cuando leemos estos versos, vemos las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Ahora, cuando nosotros no obedecemos las escrituras, ¿usted sabe cuántas cosas dejamos nosotros de obtener? Muchas veces pasamos trabajo innecesariamente. Escucha bien. Y no es que no vamos a pasar trabajo, porque Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que Él iba a estar con nosotros. Amén, iglesia. Dios te quiere prosperar, pero hay un requisito: obediencia, persistencia, constancia. ¿Por qué Dios bendice al otro? ¿Por qué Dios? ¿Sabe por qué a veces te dice, wow, por este muchacho se convirtió ahorita, pero mira cómo está? Bueno, cogió en serio. Ese está toda la noche leyendo la palabra, está orando. Oye, por eso recibe recompensa, por eso es prosperado en esa área, porque es una persona diligente. Dios no va a bendecir los negligentes. Dios va a bendecir personas que sean diligentes. A su nombre, iglesia. Si tan solo, escuche bien, atendemos y ponemos más diligencia en lo que somos, más diligencia en lo que hacemos, más diligencia en lo que decimos y vivimos, entonces manos a la obra y las cosas, en nuestra vida van a ser diferentes, totalmente diferentes. Job capítulo 8, verso 5 dice, si tú de mañana me buscares, o si tú de mañana buscares a Dios y rogare al Todopoderoso, si fuera limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar, escuche bien, la morada de tu justicia. Si comenzamos a cortar versos donde Dios habla que quiere prosperar a sus hijos, hoy no vamos a terminar. Verso 7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A su nombre. Tu postrer estado será grande. A su nombre, iglesia. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios, Dios se va a preocupar por nosotros. A veces nosotros estamos preocupados porque queremos hacer algo. Mira, amado, escuche bien. Haga lo que a Dios le agrada. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a orar a favor suyo. ¿Cómo Él lo va a hacer? Él sabe cómo lo hace. A su nombre, iglesia. A veces nosotros nos hacen ofertas que sabemos que no son agradables a Dios. Entonces, esas ofertas son tentadoras. Pero si usted ha creído en su Dios, usted dice, no, esto a Dios no le agrada. Yo le sirvo a un Dios todopoderoso.
Y déjame decirte que en los momentos de escasez y de problemas es cuando viene el enemigo a ofertarte. El enemigo no te oferta cuando tú estás bien. Oye, si tienes problemas con tu esposa, por eso hay que abrir nuestros ojos espirituales. Y voy primero a los hombres. Si tienes problemas con tu esposa, ¿sabes lo que hace el enemigo? Te va a ofertar. La vecina te va a picar los ojos. Pero te va a tirar un piropo. Vecino, pero usted cada día está muy elegante. Y si usted es sabio, ¿sabe lo que usted le va a decir? Ya el diablo me lo dijo. Hello. Son ofertas que hace el enemigo. Y si a la mujer, esos tigres. ¿Sabes cómo le dicen? Yo me imagino lo bien que la trata su esposa, su esposo. Oye al que le tira. Su esposo debe tratarla a usted como una reina. Y una mujer que está picada con el hombre. El enemigo, hermano. Oferta de dinero también. Hay que tener mucho cuidado. Es mejor obedecer a Dios. Es que, amado, cuando Dios te prospera, escuche bien, esa prosperidad viene con tranquilidad, viene con paz. No es una prosperidad, amado, que usted va a estar intranquilo. No, porque lo que Dios da, lo da bueno. Amén, iglesia. Ya nunca más volvamos a decir, sino que diremos, también a mí me va bien. A mí me va bien. ¿Cómo le fue a ellos? A usted le va a ir bien, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que esas promesas son para otra persona, para usted también? Yo siempre digo esto, si a él le fue bien, a mí también me va a ir bien. A su nombre. Si él lo pudo, yo puedo. A su nombre, iglesia. Yo no pongo la imposibilidad de delante. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios grande y poderoso. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre, iglesia. Nada es imposible para Dios. Todo lo que usted emprende en esta vida, usted lo puede lograr. Manos a la obra. Decídase que Dios le va a respaldar. Dios le va a ayudar. Que Dios le bendiga. Para el domingo, la lectura la tiene entre hermana Lucía Arias. Ora por la ofrenda, Celín Arias. Amén. Aquí tengo que el culto de damas el viernes. Este viernes, hermana Celia. Este viernes.